Yo guardo, y lo haré público cuando se pueda, la nota de voz de Manuel. Ya nosotros salimos. ¿Cuándo llegan ustedes? ¿Cuántos jóvenes salieron en Cuba el 11 de julio del 2021 pensando que nosotros íbamos a ir? Y se sintieron traicionados, y se sintieron decepcionados. Y nadie salió, y muchos dijimos, vamos, pero ninguno salió, porque no se puede salir. Porque donde primero nos dicen no pueden ir es de aquí, donde vivimos. Cuba merece que el mundo reconozca que hay una tiranía. Y eso no es diciéndolo en un foro. Y eso no es diciéndolo en un parlamento. Eso es cortando relaciones. Con los criminales no hay relaciones. Y con los criminales no hay conversaciones. Porque no se negocia con terroristas. Porque de ahí salen los terroristas. Y porque allá van los zurdos del mundo entero a coger batería, a coger dinero, a entrenarse. A pesar de, como me decía este padre, que no digo su nombre tampoco por protegerlo, que constantemente la debilidad humana interrumpe el plan divino. Así que a pesar de todo lo malo que somos nosotros, a mí la fe me ayuda y me da mucha fuerza, porque no lo hago para mí, lo hago para la gloria de Dios. Bueno, bienvenidos a todos para Mundo Libre. Hoy tenemos a Manuel Milanés. Él es empresario cubano. También es un influencer, ¿no? En las redes, tiene mucha participación, sobre todo, bueno, opinando sobre lo que está sucediendo hoy en Cuba. Es una de las voces referentes. Te damos la bienvenida y muchísimas gracias, Manuel, por estar acá con nosotros en Mundo Libre. Como primer pregunta, bueno, quería un poco que te presentes vos, que lo vas a hacer mucho mejor de lo que te pude presentar yo. Y bueno, que nos cuentes un poco cómo es tu historia, ¿no? Cómo estás ahora viviendo en los Estados Unidos, cómo es tu historia brevemente, así, bueno, la gente que nos está viendo te conoce un poquito más. Bueno, muchas gracias, Marco, por esta oportunidad de comunicarme a través de su plataforma de Mundo Libre con su audiencia. Y sí, bueno, yo soy un cubano que nací en Cuba en este triste proceso que le llamaron revolución, y que no es otra cosa que la metástasis del cáncer del totalitarismo, en este caso con la ideología comunista. Bueno, pues allá estuve, allá crecí, allá estudié economía. Pensé yo, después descubrí que fue marxismo, porque lo que se estudia en Cuba es marxismo, porque imagínate, si se habla de Estado y de propiedad estatal y de socialismo, eso no es economía, nada que ver con la economía, que es libre mercado, libertad, prosperidad y desarrollo personal. Luego, nada, llegué a los topes que permiten en Cuba, llegué a lo más que se podía llegar sin tener una familia de abolengo o un apellido de la casta de allá, del cinturón de esa mafia, de esa empresa criminal conjunta, que es la de los Castro. Y bueno, tuve que emigrar, me emigré a República Dominicana, y ahí comencé a vivir la vida real en libre mercado y a comenzar de cero con lo que había aprendido en Cuba, pero renovándome y adaptándome al libre mercado, a la competencia, a generar, a aprovechar las oportunidades, servirle al prójimo para que te compensaran con el dinero. Y bueno, ahí estuve 15 años hasta que, ya casado en República Dominicana, también con una dominicana, por razones médicas viajamos a Estados Unidos, a la Florida. Y bueno, como tenía un embarazo mi esposa, que hoy es mi niña, la más chiquita, tengo un varón más grande y mi niña. Bueno, pues el médico nos dijo que no podíamos viajar, y eso cambió toda mi vida. Nos tuvimos que quedar aquí en la Florida por ese tema, porque tuvimos que esperar todo el embarazo. Y bueno, aquí entonces descubrí aún más, porque en República Dominicana, aunque fui presidente de la Asociación de Cubanos en República Dominicana, que es, digamos, la institución referente anticastrista en República Dominicana, incluso por mucho tiempo, de las primeras que se crearon en el exilio, pero no tenía este activismo tan frontal. Siempre dediqué más tiempo a lo que me gusta a mí, que es los negocios, las empresas, la economía, y dejaba un poco al lado el activismo de participar. Prefería aportar, abonar, ayudar a alguien, recogiendo a los cubanos que llegaban de Cuba,
brindándole hospedaje o alimentos, medicina, pero no el activismo este frontal. Llegó a la Florida, y en la Florida, que es el corazón del exilio, donde hay tanta historia. Yo invito al mundo entero. La Florida es un pedacito de Cuba, pero no solo cultural, principalmente político. Entonces te encuentras toda la vida de los presos políticos, te encuentras con instituciones de las que, gracias a Dios, por la oportunidad, soy incluso miembro del directorio, como el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Entonces te encuentras la verdadera historia de todo este crimen de 65 años en Cuba, toda la historia de los presos políticos, todas las torturas, las vejaciones, la separación de la familia, bueno, ese régimen malvado con el saldo negativo que tiene contra los cubanos por tanto tiempo, y lo vives. Y entonces te sale, te brota todo ese patriotismo y empiezas a sentirte un canalla porque no has hecho mucho. Y ahí viene la pandemia, y la pandemia nos encierra, nos aísla, y ahí yo abro un teléfono y empiezo a dar mi opinión sobre lo que pasaba en Cuba, porque conozco muy bien cómo funciona la economía en Cuba, porque llegué a escalar. Yo llegué a ser gerente de una empresa extranjera en Cuba, que eso solamente son los del partido, los de la seguridad, y yo llegué por mis habilidades, porque me gustan los negocios, porque lo hago bien, porque mi familia es próspera y tengo un patrimonio familiar gracias a ese trabajo y a esas habilidades. Pero entonces, como conozco por dentro cómo funciona esa mafia criminal, pues entonces yo los desnudo, y a través de las redes sociales, que eso llega a todos lados, incluso a ellos, porque muchos que me estudian me sacan por el noticiero, me ponen en listas de terroristas que lo ponen en la Gaceta Oficial, me juzgan en ausencia, de todo, persiguen a mis amigos, persiguen a mi familia. Bueno, pues entonces lo que han hecho es reconocer, y lo que han hecho es darme el valor de la responsabilidad de continuar. Entonces, es una breve historia de más o menos lo que yo hago, lo que yo soy, bastante en síntesis, pero bueno, los tiempos son los que tenemos en contra en esto, y el programa, o sea, la entrevista es sobre mí, pero me gustaría hablar otras cosas de lo que se puede hacer por la libertad, por ejemplo, no tanto de mí como persona. ¿Y qué se puede hacer por la libertad? ¿Cómo es la situación hoy en Cuba? Tuvimos un episodio que fue el 11 de julio, que a partir de eso, bueno, tomó también otras dimensiones, o estuvo otra vez en todo el mundo, digamos, como en primera plana. ¿Cómo se continuó? ¿Cómo es la situación hoy? ¿Qué es lo que están haciendo, ¿no? por esto, por la libertad? Mira, el escenario es complejo, como siempre cuando nos encontramos una dictadura de tanto poder y por tanto tiempo en el poder por la fuerza. Pero en el caso de Cuba, va incluso antes de 1959, cuando el oportunista del tirano de Fidel Castro, aprovechando una sociedad civil un poco ingenua, que confió en él, que entendía que lo que existía era lo más cruel y lo más vil, sin saber que le estaba dando el poder a lo peor, que era lo que venía detrás, que fue o que es la tiranía castrista. Ya existía una constitución como esta, que es la constitución de 1940, pero que cuando tú la ojeas, las personas como yo, que abrazamos los ideales libertarios del gobierno mínimo, de la libertad individual, de la mínima intervención del gobierno en los temas individuales, no solo de la economía, sino la política, la cultura, todo lo que hace las tiranías, lo aborrecemos. Ya tú ves que ya desde la propia constitución ya está llena de toda esa surdera. Discúlpame que sea un poco coloquial, pero para comunicarme mejor. Y entonces ya tienes que lidiar con que incluso en la oposición cubana, gente patriotas que han dedicado toda su vida, que incluso algunos fueron presos o han tenido pérdidas familiares o son perseguidos dentro de Cuba, fuera de Cuba, pero todavía se abraza la idea de que el socialismo se puede, de que es un tema de que ellos lo están haciendo mal. Entonces surge todo esto, que hasta que no estemos claros, y hay esta batalla cultural que ustedes tienen grandes exponentes. De hecho, ahora Argentina, digamos que es el castillo de nosotros, los libertarios. O sea, Argentina es ese Jerusalén de nosotros, los libertarios hoy, porque tenemos al presidente Milei, que yo tuve el gusto de entrevistarlo en esta plataforma, y también tuve el gusto que nos diera una conferencia 2 años atrás a la membresía de este canal. Y imagínate, para nosotros el presidente Milei es un referente, bueno, para el mundo entero hoy, pero él nos motivó a estudiar y a estudiar y a profundizar y a enamorarnos aún más y entender que de eso es lo que se trata. No es tanto el énfasis que se hace en la política de la izquierda o la derecha, sino más bien estar claro que estamos hablando de el que quiere un Estado grande, un gobierno derrochador,
que te cobra los impuestos porque no produce nada, o el que quiere un gobierno mínimo a la mínima expresión. Por ejemplo, yo soy anarcocapitalista, ¿no? En pensamiento, como mínimo quisiera lo mínimo, justicia y defensa, no más de ahí. Yo creo que se puede lograr. Bueno, pero imagínense cómo logramos que también la oposición entienda eso. Entonces, es difícil porque parte también de que entre los que queremos lo mismo, entendamos que no basta con luchar contra el comunismo, sino es poner el antídoto, que es abrazar la idea de la libertad, respetar el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, a la igualdad ante la ley. Entonces, es complejo, pero en eso estamos y las redes sociales ayudan muchísimo. Y dentro de Cuba, que hay tantas ansias por ser libre, principalmente los jóvenes también están eufóricos con toda esta corriente de que queremos ser libres, tenemos el derecho a hacerlo y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer por lograrlo. Bien, mencionaste a Javier Milei. Yo recuerdo que hay un video que también se viralizó bastante, incluso en Estados Unidos, en inglés, en el resto del mundo, donde hablaba sobre la cuestión de que, bueno, le decía al zurdo, con el zurdo no se dialoga, ¿no? Como en esta cuestión de, creo que se relaciona un poco con esta idea que estás dando de la oposición, en la cuestión de dialogar, no dialogar, o negociar, más que dialogar es negociar, no negociar, y él tenía esta postura de que, bueno, con la izquierda no se negocia porque te van a destruir. Esto es un poco el fundamento y la postura que tienen ustedes. Comentame un poquito más sobre eso. Lógico, claro, el presidente Milei tiene ahora la posibilidad desde el poder, que lo logró limpiamente a través del mecanismo democrático del voto, de hacer los cambios necesarios en Argentina. Pero imagínate, nosotros sin tener ese poder, lo único que tenemos es plataforma, lo único que tenemos es video, lo único que tenemos es la media, y no solo el presidente Milei, nosotros seguimos también a Márquez, a Laje, o sea, tanta gente que ustedes tienen bueno, o sea, de verdad, Argentina hoy es un baluarte en el pensamiento libertario. ¿Qué pasa que cuando nosotros decimos que con los zurdos no se dialoga? Es que tenemos diferentes posiciones, o sea, no tenemos nada que hablar. Usted piensa en una cosa, nosotros estamos en FM y usted y los zurdos están en AM. O sea, no hay coincidencia, no hay forma de pactar algo cuando tú estás hablando con una contrapartida que abraza la inmoralidad, el robo, el engaño, la manipulación. Entonces son códigos morales diferentes, no hay nada que hablar, al menos yo pienso igual. A mí también me tildan en la oposición en la oposición cubana de extrema derecha, extremista, caudillista, pero ya sabemos que esa es la defensa, esa es la defensa del que no tiene argumento. Y además también que mucha gente no entiende porque, y que tanto yo entiendo en esos debates a esos referentes que te mencionaba anteriormente argentinos, como se acaloran o insultan o rozan con el insulto, porque es que uno se ofende. O sea, me estás tratando de engañar, o sea, me estás tratando de manipular. Yo sé que no es así y ellos saben que no es así, pero bueno, es su retórica y además que estamos hablando de algo que ha costado millones de muertos. O sea, cuando tú hablas de los Domor, de los rusos, de la Unión Soviética en Ucrania, fueron millones de personas que murieron de hambre porque ellos reconcentraron o se llevaron los alimentos, los granos. O sea, cuando tú hablas de todos los perseguidos, cuando se sepa en Cuba cuántos miles de cubanos han muerto, fusilados, incluso en lugares que no se sabe, en tumbas desconocidas, que no se sabe dónde están los cuerpos, entonces el mundo yo creo que entenderá la complicidad que hay con esa tiranía castrista. Por eso nos acaloramos. Por eso o ofendemos o rozamos con la ofensa, porque nos sentimos ofendidos cuando tratan de engañarnos o manipularnos. Sí, en algún punto todavía hay una deuda con ese reconocimiento de las atrocidades del comunismo, ¿no? Recordemos también el comunismo chino, por ejemplo, que, bueno, continúa hasta hoy y si es el mismo régimen que carga sobre sus espaldas más de 80 millones de muertes y en donde ha estado ha causado lo mismo. O sea, hay algo que no es individual de un cierto régimen, sino que es un factor común a todas estas ideas, ¿no? No se puede disociar una cosa de otra. Te quería preguntar esto. Hoy en día, digamos, ¿crees que la cuestión en Cuba, o sea, este régimen cubano, comunista cubano, estamos hablando de un sustento ideológico detrás o tiene que ver más con algo que tiene que ver más con
con las mafias, porque mencionaste en algún momento la mafia de los Castros, ¿no? Entonces, esta relación entre lo ideológico por un lado, pero también esta cuestión de pensar como en una banda de mafias, ¿no? Que se hizo del Sí, poder y que no lo quiere mira, renunciar. la dictadura castrista, así la tiranía castrista, así como también estos países que mencionaste, como China, como Corea del Norte y como los países donde impera el totalitarismo, el comunismo se manejó frente al fascismo, incluso teniendo la coincidencia de que el fascismo alemán fue nacionalsocialista, o sea, eres de izquierda. La gente te dice fascista Claramente. cuando tú eres libertario, nada que ver. Quien te dice eso ya parte de la ignorancia, el desconocimiento, pero el fascismo se manejó atacando a otros pueblos, pero siendo nacionalista. Entonces agraviaba, atacaba, le hacía daño a otra nación. Entonces la comunidad internacional dijo, hey, esto va a llegar a aquel lugar, puede llegar también a mi país, hay que unirse y hay que derrotar a esta ideología. Pero el caso del comunismo lo que hace es que se cierra y a quien devora como caníbal es al nacional. En China estamos viendo que lo que el mundo ve son las bolsas, las ciudades que ellos crean y son como showroom y que la gente piensa que China va a millón. China tiene cientos de millones de pobres Ujú. y hay kilómetros y kilómetros de lugares donde todavía no hay energía eléctrica. En Cuba igual, en Cuba entonces levanta todo esto, da becas de paramédicos, manda profesionales de la salud que cobra por ellos y que los explota cual esclavitud moderna, pero lo que se ve en la media es que Cuba siempre ayuda y la solidaridad y mandó a cubanos a morir en África, cobrando también de la Unión Soviética, pero Cuba para ser un país tan pequeño es uno de los países que más embajada tiene con respecto a su extensión territorial, entonces tiene este poder blando de espionaje, que lo estamos viendo, cuántos funcionarios diplomáticos cubanos están envueltos con algún tipo de investigación de espionaje en el mundo entero, pero también de proselitismo o de doctrina, y entonces utilizan también la cultura y bailarines y pintores y cantantes. Entonces, todo eso da al traste que la gente tenga como esa visión trasnochada de que la revolución fue altruista y eran gente que no cogían nada y eran honestos y lucharon contra la potencia de los Estados Unidos. Y eso también, digamos que en la media, tenemos que combatir contra eso constantemente, porque yo llego a los países que llego y hay mucha gente simple que yo sé que no son comunistas, que no se ven comunistas, pero todavía dicen, pero en Cuba la salud es gratis, o en Cuba la educación es gratis, o en Cuba los niños tienen donde vivir y ninguno vive en la calle. Entonces, es porque, claro, eso es lo que crean. Entonces, la comunidad internacional, con muchísima complicidad, permite, por ejemplo, que Cuba, la tiranía cubana, tenga un asiento en el Consejo por la defensa de los derechos humanos, la ONU. Imagínense ustedes cómo se puede estar ahí una dictadura que debiera estar ahora mismo perseguida, debiera tener costo la cabeza de esos criminales por el mundo entero, porque lo son, porque asesinan gente. Una medida económica en Cuba hace que cientos de cubanos mueran o miles de cubanos mueren por falta de medicamentos, por falta de atención médica, porque ellos cobran en dólares en clínicas que son para ellos. Y eso lo sabe el mundo y eso sale en las redes, pero hay como esa resistencia de la comunidad internacional cómplice de decir, pero ellos son los que están ahí y son los que tienen el poder y son los que tienen una embajada aquí. Nosotros promovimos un año atrás una carta por los diferentes países y le mencionábamos a Mundo Libre y a los funcionarios electos democráticamente que le debían a los cubanos romper relaciones con Cuba. Es imposible, o sea, es inmoral mantener relaciones diplomáticas con una tiranía. Cuando usted defiende mínimo, aunque sea socialdemócrata, usted defiende la democracia y la libertad de expresión y que no haya presos políticos. Hoy en Cuba hay más de 1000 presos políticos y eso lo sabe y lo publican y lo reconocen. Entonces, yo creo que es todo esto, es que el mundo, o al menos la comunidad internacional, le ha dado el beneficio a ellos de tolerarlo, de mantenerlo, porque los que lo sufrimos, los que sufrimos el castigo del comunismo, somos los nacionales. O sea, como eso, ellos lo exportan, pero blando, lo exportaron a Argentina. Porque cuántos cubanos estaban en Argentina cerca de ese gobierno de izquierda, o lo exportaron a Ecuador,
o lo exportaron a Nicaragua y todas las guerrillas de Latinoamérica, cuántos muertos por militares cubanos o por asesores militares cubanos y por armas que salieron de Cuba y entrenamiento de Cuba para los militares y para los terroristas y el narcotráfico hoy y el tráfico de personas en México, todo está vinculado con Cuba, con esa mafia. Y por eso te decía, para cerrar la pregunta, que la mafia criminal conjunta de Cuba, que es la tiranía castrista, lo catalogamos así porque está envuelto en todo tipo de negocio, tráfico de armas, tráfico de personas. El sur de la isla de Cuba, del archipiélago cubano, es un corredor libre y es más protegido de todo el narcotráfico con Sudamérica, pues eso se conoce, hemos hecho denuncias, incluso en el tiempo en que tiran las PAC y lo recogen los pescadores, no dejan salir los pescadores. El lavado de dinero en Cuba, ¿cuántos perseguidos de la ETA, de los Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, viven en Cuba impunemente porque saben que no hacen nada y pagando por eso porque llegan con dinero? ¿Cuánto dinero sale de la tiranía escudándose de que hay sanciones económicas contra ellos y no pueden hacer una transferencia regular y llegan con dinero en aviones privados y lo depositan en paraísos fiscales y se lo reciben? Y todo esto está documentado. No es que yo se lo diga de retórica, hay denuncias con ejemplos, con expedientes, hay personas que han salido de Cuba, han escapado y han dado su testimonio o han dicho dónde están. Hay investigaciones internacionales con criminales que están dentro de Cuba y están en la lista de los más buscados de los diferentes países. O sea, por eso yo creo que aunque mucha gente se asuste o piense que es un exceso o un exabrupto, lo que impera en Cuba hoy es una familia que preside una mafia, una empresa criminal conjunta. Que tiene varias filiales como Foro de Sao Paulo, ¿no? Grupo Puebla, y estos tipos de asociaciones izquierdistas que se, bueno, desarrollan a través de todo el continente. ¿Qué crees que puede cambiar en cara a las elecciones que, bueno, se van a vivir este año en Estados Unidos? Por un lado, que muy probablemente se espera, digamos, que Donald Trump pueda volver a la presidencia, tal vez, o es una posibilidad, hay grandes posibilidades. Y el caso también de que, bueno, en Argentina hubo un gran cambio de un gobierno que muchos esperan que sea exitoso, no solamente por Argentina, sino también porque eso puede transformar de alguna manera este hilo, digamos, de países que rodean Sudamérica y que puede extender eso y se puede volver un fenómeno más global, ¿no? Muchos hablan de, bueno, dicen Buenos Aires, un poco tal vez exagerando, tal vez no, una capital de la derecha mundial. Bueno, sobre que estas ideas se puedan transmitir a otros lugares. ¿Cómo ves eso en contexto con lo que puede llegar a pasar en Cuba o cómo eso puede ayudar o no a la situación ahí? Mira, todo eso a nivel político y diplomático, incluso económico, va a ser favorable mientras se vaya reconociendo y mientras se extiendan todas estas ideas, porque son un antídoto al comunismo, al totalitarismo. Y Cuba, así como Argentina, hoy yo sí estoy de acuerdo en que sea la capital de todas estas ideas. Fíjate que te hablo más que de derecha, porque hay mucha gente de derecha también corrupto. Y hay mucha gente de derecha también que hace negocio con el gobierno. Y hay mucha gente de derecha que se ha beneficiado y ha creado castas políticas económicas en el mundo. Si no, la izquierda no se cuela. Porque la izquierda se cuela cuando hay gobiernos corruptos y entonces prometen y la gente le da el voto. Pero más que de derecha o de izquierda, yo pienso que hoy Argentina, con el presidente Milei en el poder, es como un faro de libertad. Más que de la corriente política de derecha o izquierda, sino de libertad, ¿verdad? La libertad pura, ¿verdad? Sincera. Y yo creo que eso es beneficioso. También creo que será beneficioso que un presidente como el presidente Trump gane las próximas elecciones, como parece que va a ganar, si no hacen trampa, porque también hacen trampa en los Estados Unidos, que gane. Pero eso será para apoyar ideológicamente, económicamente y diplomáticamente a los luchadores por la libertad de Cuba para que dé al traste con que los cubanos seamos libres. Pero la realidad es que esa tiranía no va a ceder. No ha cedido en 65 años. No lo hizo a principios de los 90 cuando cayó el muro de Berlín y le hicieron todo tipo de ofrecimientos. No lo hicieron a principios de los 2000 con una crisis generalizada porque no tenía apoyo de nadie, ninguna potencia le daba dinero y se sintieron muy mal. No lo hizo.
y llamaron a la resistencia y murieron cubanos. Y hoy los cubanos nacen genéticamente, nos han afectado, los cubanos somos más bajitos. O sea, demográficamente el comunismo ha afectado al cubano, que incluso hemos bajado la estatura el cubano. Nace más bajito por la mala alimentación de los padres, por la mala alimentación de los abuelos, y eso se refleja en que ves ahora los cubanos más bajitos, más débiles, más propensos a enfermedades. Hasta ese punto es lo criminal que ha hecho la tiranía. Yo creo que Cuba merece que el mundo reconozca que hay una tiranía. Y eso no es diciéndolo en un foro, y eso no es diciéndolo en un parlamento. Eso es cortando relaciones. Con los criminales no hay relaciones, y con los criminales no hay conversaciones, porque no se negocia con terroristas, porque de ahí salen los terroristas, y porque ahí se hacen las conferencias, y porque allá van los zurdos del mundo entero a coger batería, a coger dinero, a entrenarse, a coger asesores, a coger periodistas, a hacer de todo. Entonces, yo creo que Cuba merece, los cubanos merecemos que el mundo ponga en su lugar esa tiranía y que comiencen a retirar embajadas de todo el mundo. No, que no tengan relaciones con Cuba. Eso es lo primero que yo creo que de verdad ayudaría a la libertad de Cuba. Lo otro puede ser retórica, sentimental, melancólico, cultural, pero real, fácticamente, expulsar a la tiranía castrista de sus países. Sencillamente porque no fueron electos democráticamente. El cubano no lo quiere. Es un solo partido, por constitución. El artículo número 5 dice, el Partido Comunista de Cuba, de la constitución de ellos en 2019, el Partido Comunista de Cuba es la fuerza superior dirigente del Estado y la sociedad. ¿Quién puede tener relaciones con un país que dice que es un solo partido, que nadie vota por ellos, que es todopoderoso y que está por encima de todos los poderes, que además están concentrados? No hay separación de poder en Cuba. Entonces, Cuba merece, los cubanos merecemos que el mundo ponga en su lugar a la tiranía. Y lo otro que merecemos es que nos reconozcan el derecho a la rebelión. Si lo natural, si lo inalienable, con lo que uno nace, es el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada y a la igualdad ante la ley, el quinto es el derecho a la rebelión cuando no te permiten eso. Y la rebelión es justa porque es un mal continuado por 65 años, porque es un mal por la fuerza, porque es un mal del terror y porque es un mal que si uno que no han dejado otra opción que la rebelión. Entonces yo creo que con esos dos puntos el mundo le haría un gran favor a la libertad de Cuba. Mientras tengamos una idea en el gobierno de los Estados Unidos, sea de conservador, liberal, sea de demócrata, republicano, que piense que la salida es por una negociación, se está negociando con criminales y con criminales siempre se pierde. Mientras tengamos en la oposición cubana, no opositores, sino reformistas, porque creen que el socialismo se puede hacer mejor, pero hecho por otras personas, no se está avanzando hacia la libertad. Y mientras tengamos una comunidad internacional que llegue el presidente sin elegir, designado, Miguel Díaz-Canel, el designado por Raúl Castro, el que sigue siendo el dueño de la isla, y lo reconozcan como mandatario, le den el tratamiento de un presidente como cualquier otro en el mundo electo, pues entonces los cubanos estaremos solos y tendremos que seguir batallando solos como estos 65 años. Eso es lo que yo creo que el mundo puede hacer por Cuba. Darnos la oportunidad de reconocimiento. Primero, que son criminales ellos, y segundo, que tenemos el derecho a la única vía que ellos han dejado, que es a la rebelión. Mencionaste, digamos, un poco que desde tu perspectiva lo que hace falta, ¿no? Porque uno ve frustrado o ve estos 60 años y realmente para mucha gente es difícil ver una salida, ¿no? Porque han pasado muchas cosas. Tal vez este último episodio del 11, del 11 de julio fue algo que, bueno, en muchos lugares se vivió como tal vez el punto de quiebre. Y bueno, también puede ser que a partir de eso se haya generado otras cosas que vengan un poco más adelante, ¿no? Y que haya esperanza realmente para el pueblo cubano, que todos sabemos que realmente lo que están ahí adentro de la isla, por las distintas experiencias que han contado, no ha tenido entrevistas y todo, es realmente lamentable. Y bueno, como mencionaste, acabas de mencionar, ¿no? Que hasta la parte física se ve afectada por la falta de alimento, algo tan básico
para cualquier ser humano. Llevándote un poquitito más a la parte, al aspecto de este personal, en este recorrido que, bueno, de esta decisión que has tomado de alguna manera salir y hablar de todos estos temas, tal vez algún momento que recuerdes que te ha conmovido, tal vez de estos testimonios que has podido recopilar o, bueno, no sé, algo en lo personal y tal vez algo que te haya llenado de esperanza, ¿no? En esto. Mira, hablabas del 11 de julio y aunque es una muestra de, del estallido social más, o sea, más cercano, más actual, porque son 65 años de pelea. O sea, no es que no se ha peleado contra la tiranía. Una pelea desigual, una pelea en desventaja, una pelea con muchísima complicidad internacional, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, pero peleando, con muertos, con desaparecidos, con presos, una pelea cruel, ¿verdad? Con un saldo bien desfavorable para los que han dedicado su vida a esa pelea. Pero el 11 de julio, con la mayoría de los municipios cubanos en la calle, para mí fue un punto de ruptura. Yo tenía la impresión que en el exilio, que en el mundo libre, existía una alternativa para cuando eso pasara. Y no fue así. Cerca de 30,000 cubanos fueron a la Casa Blanca a pedir que Estados Unidos hiciera algo contra lo que estaba pasando en las calles de Cuba, que salieron los militares a matar. No fue a conversar. Que el presidente designado, el asesino de Díaz-Canel, dijo: la orden de combate está dada y la calle es de los revolucionarios. Y salieron a dar palos y metieron presos, y todavía hay muchachos y hay mujeres y hay niños presos desde ese 11 de julio del 2021. O sea, cuando nosotros vimos que lo más que podíamos hacer era apoyar desde el exterior, y cuando nosotros vimos que nos dijeron así: Estados Unidos no va a intervenir, y cuando nosotros vimos que la Unión Europea empezó a emitir comunicados, pero no intervino, y cuando nosotros vimos que la OEA dijo, pero no intervino, dijimos: estamos solos. Tenemos que hacer algo pensando que estamos solos. Y eso es importante. Mi formación es de empresario, yo soy bastante pragmático y es importante saber con lo que tú cuentas para lo que estás haciendo. Primero eso, que fue un antes y un después del 11 de julio. Yo no quiero más presos políticos. Yo no quiero más gente saliendo con un cartel para la calle para que vaya preso, porque eso es entregarse. Eso es mermar, y claro, son símbolos, son muestras de rebeldía y son muestras de ansia de libertad, pero son muestras fallidas. Y los que ponemos el saldo negativo somos nosotros. Y entonces ya cambia la perspectiva, ya cambia tu opinión, ya cambia el mensaje. Yo guardo, y lo haré público cuando se pueda, la nota de voz de Manuel. Ya nosotros salimos. ¿Cuándo llegan ustedes? ¿Cuántos jóvenes salieron en Cuba el 11 de julio del 2021 pensando que nosotros íbamos a ir? Y se sintieron traicionados y se sintieron decepcionados. Y nadie salió. Y muchos dijimos: vamos, pero ninguno salió, porque no se puede salir. Porque donde primero nos dicen no pueden ir es de aquí, donde vivimos. Entonces, eso es un testimonio difícil. Cuando yo, que hago mucho la dinámica de llamar a los corruptos en Cuba por teléfono, porque yo me les cuelo a ellos en su oficina o por teléfono y los llamo y los enfrento, y me sale algún subordinado o un joven. El otro día me salió una muchacha de un banco y cuando yo le dije: la institución para la que tú trabajas roba, le mandan dólares de afuera y no reconoce ni el saldo. Tú mandas $5,000 y nada más y te lo devuelven en pesos cubanos, no en dólares. Y si te vas del país solo te reconoce 100. Eso es ser ladrón. ¿Por qué tú no lo dices? ¿Por qué no trabajas en otro lado? Y esa joven, esa muchacha, me dijo: ojalá pudiera. Eso te rompe el corazón. Ver como jóvenes que quieren tener un proyecto de vida y ojalá pudieran. Se les acaba la esperanza. El motor de todo pobre, de toda persona sin recursos, es el sueño, la esperanza, y en Cuba no lo hay. Y eso te duele y eso te compromete. Esta pelea es fuerte porque yo puedo apagar el teléfono y vivir. Yo soy un hombre próspero, mi familia es próspera, yo tengo negocio y esto da dolor de cabeza y esto da sufrimiento, pero es un compromiso porque ese es mi país, esa es mi tierra.
Y es un compromiso sincero y yo lo hago así, sin pedir nada a cambio, pero sí te impacta, sí te, digamos que te mella también, porque te mella la salud, a veces estás sin dormir o preocupado o estudiando, pero yo creo que es lo que hay que hacer. Yo quiero que mis hijos cuando crezcan, si me preguntan, papi, ¿qué hiciste tú en estos momentos? Bueno, yo hice este canal, o yo di esta conferencia, o yo hice esta denuncia, o yo presenté estos datos de represores que están en los Estados Unidos y las agencias de investigación fueron y lo tomaron preso o lo deportaron. Entonces eso es lo que hacemos, pero sí, es difícil porque con el mundo actual, que por un teléfono tú puedes estar dentro de una cárcel en Cuba hoy, como yo lo estoy a diario. Yo hablo con presos políticos a diario de dentro de las cárceles. Por supuesto no lo digo, le quitan el teléfono si saben con quién. Tú vives fuera, digamos físicamente, pero emocionalmente vives dentro, porque tú te vas a acostar a dormir o te vas a comer un filete o te vas a tomar una copa de vino y estás pensando que hay alguien dentro que no tiene ni agua o no tiene ni medicina, o no tiene ni comida, o está durmiendo en el piso, o lo tienen una sed de castigo, o le dicen que le van a violar a la mujer, a los hijos, o que si sale a la calle lo van a matar. Entonces, es difícil la pelea, pero ellos están poniendo la peor parte, que son los que están sufriéndolo no solo emocional, sino físicamente. Así que sí, gracias por la pregunta, pero sí hay muchos momentos que te impactan y testimonios que son fuertes, pero no hay derecho a claudicar. No lo han hecho los que yo conozco con 90 años y siguen peleando. Y no lo han hecho los que están presos ahora. Así que nosotros no podemos hacerlo. Al menos tenemos la libertad de poder expresarlo sin miedo a que me toquen la puerta y me metan preso. ¿Hay algo donde vos te recostás, ya sea, no sé, algún valores, el recuerdo de alguien, tal vez la fe, que te ayuda, digamos, en el día a día a seguir con todo esto? Porque es una carga emotiva también muy grande. Sí, bueno, yo creo en Dios y yo me entregué a Jesucristo con 40 años. El cura cuando me hizo el tripletazo del bautizo, la comunión y la confirmación, que así me dijo, el tripletazo te lo voy a hacer en un mismo día, ya con 40 años. Bueno, Manuel, después que le diste toda la carne al de abajo, vienes a traer los huesitos a Dios. O sea, yo venía cargado de una vida bastante mundana con 40 años por mis negocios y mis cosas. Pero luego de eso, claro que es una palanca y un resorte la fe, porque no lo hago para beneficio personal, sino para agradarle a Dios. Y eso cuando recibes ataques incluso de personas que estuvieron muy cerca o traiciones de personas que supuestamente son oposición como tú, o recibes ataques de personas que quieren lo mismo que tú, pero no te entienden y prefieren o tienen envidia o se sienten mal por el liderazgo que hemos alcanzado, que es bastante, y no tengo cómo agradecerle a Dios que sí, no es que yo lo diga, es que se ve que somos una plataforma fortísima y de las que más entra a Cuba, lo veo a diario, que se ve en toda Cuba con millones de reproducciones y bueno, pero como yo lo hago para la gloria de Dios, para entregárselo a Él, pues entonces me perjudica menos cuando me hablaba un cura con el que yo trabajo muchísimo dentro de Cuba, porque apoyamos bastante, porque la fe promueve los valores y por supuesto que es una herramienta en esto, muy a pesar de lo que pueda estar pasando con la jerarquía de la iglesia hoy, que tengo muchísimas cosas que estoy en contra, incluso con postura del padre, del papa, pero es la fe, no tengo una religión curera, sino creo en Dios, no en los hombres, y sí me ayuda, sí me apalanca, y a pesar de, como me decía este padre, que no digo su nombre tampoco por protegerlo, que constantemente la debilidad humana interrumpe interrumpe el plan divino. Así que a pesar de todo lo malo que somos nosotros, a mí la fe me ayuda y me da mucha fuerza porque no lo hago para mí, lo hago para la gloria de Dios. Así que sí es una palanca la fe y por supuesto la crianza que tuve. A mí me criaron en un lugar con bastante carencia, pero con mucha solvencia moral. Y yo vi a mi madre sola, porque mi padre era militar y no estaba mucho en casa. Y yo vi a mi madre sola criando una mía de mis hermanas y nunca la vi en algo que hoy yo pudiera decir que estaba mal. Y nos enseñó eso, a ser buenos hijos, buenos hermanos, a trabajar, a ser honrados,
a tratar de no mentir, a hacer lo correcto y no lo conveniente, que es dificilísimo, es duro y te da un salto negativo, hacer lo correcto y no lo conveniente. Pero en eso estamos y me va bien, y me siento bien conmigo mismo, me miro al espejo y me caigo bien, que eso es fundamental. Manuel, ha sido un placer tener esta charla, esta conversación contigo. Espero, bueno, que se repita en algún momento, también que puedas venir y acercarte acá a Argentina. Te esperamos. Así que, bueno, agradecerte nada más por tus palabras, porque fue una hermosa conversación y bueno, eso, vamos a estar seguramente en contacto. No, las gracias a ti y gracias a Mundo Libre por crear este espacio que tanto necesitamos también en español. Y de que nos vemos en Argentina, nos vemos. De Argentina hay que sacarme a mí. Yo no me voy a perder la capital. Yo entro por donde sea. Si es por abajo, por arriba, por el lado, pero Argentina yo tengo que estar. Es un fenómeno mundial. Y el que piense como libertario, ¿qué hace lejos de Argentina? Y hay que estar. O sea, hay una guerra ahora. Hay una guerra mediática, cultural, política, y hay que estar donde están los buenos y cuenten conmigo en lo que pueda. Y si no cuentan conmigo, yo voy. Yo me cuelo, pero en Argentina seguro voy a estar. Gracias, Marco, de verdad. Muchas Muchas gracias, gracias. Manuel. Muchas gracias.